El término modernismo hace referencia al movimiento artístico surgido en Europa a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, como oposición al academicismo estricto imperante hasta entonces. Sus señas de identidad se basaban en una mayor libertad formal y decorativa, tanto en las fachadas como en la distribución de las plantas, la combinación de distintos materiales, así como la ornamentación y el cromatismo. Recibió distintas denominaciones y tuvo características y variantes propias según su localización geográfica, destacando principalmente el Art Nouveau en Francia y Bélgica, la Secesión en Viena y el Modernisme en Barcelona. Estas tres variantes quedaron recogidas en el modernismo desarrollado en la arquitectura de Bilbao, que fue del gusto de una amplia burguesía, pero que se limitó a ser una alternativa más dentro de la tendencia eclecticista, sin llegar a convertirse en un estilo específico y consolidado, algo que sí ocurrió, por ejemplo, con el regionalismo. A finales del siglo XIX, la ciudad se encontraba en un momento de transformación y enriquecimiento gracias al desarrollo industrial propiciado por los yacimientos de hierro existentes en el territorio. Empresas siderúrgicas y navieras, astilleros, compañías de seguros y entidades financieras fueron apareciendo y creciendo en este clima económico favorable, y la ciudad tuvo su gran expansión urbana gracias al proyecto del ensanche aprobado en 1876. Por otro lado, el desarrollo alcanzado por la construcción y las artes industriales, la calidad de la mano de obra y el nivel de los técnicos que trabajaban en nuestra ciudad a principios del siglo XX propiciaron la aparición del modernismo. Los concursos de fachadas, convocados por el Ayuntamiento en 1902 y 1906 para mejorar el nivel artístico de las nuevas edificaciones, también contribuyeron a la aparición de este nuevo estilo. Al concurso de 1906 se presentó el proyecto de la Casa para Pedro Montero, uno de los pocos ejemplos del modernismo aplicado al uso residencial que ha llegado hasta nuestros días. Las artes industriales jugaron un papel importante a la hora de potenciar aspectos constructivos como la carpintería, la herrería, la vidriería o la cerámica. Para ello fueron fundamentales tanto los talleres e industrias radicados en la zona como los establecimientos que distribuían materiales de fabricantes de otros países, papeles pintados, azulejos o baldosas. También las publicaciones de arquitectura favorecieron su desarrollo. Y por último, la presencia de arquitectos en exposiciones internacionales, la ampliación de sus estudios en otros países y ciudades y la asistencia a congresos y convenciones contribuyeron a que se aplicaran esas nuevas tendencias en los proyectos que se desarrollaban en la ciudad en las primeras décadas del siglo XX. Atendiendo a las distintas corrientes que tuvieron incidencia en Bilbao, el modernismo catalán fue claramente minoritario, destacando algunos equipamientos públicos de carácter higiénico y sanitario, como el lavadero de San Mamés, el lavadero de Castaños o el centro de desinfecciones. Proyectos del arquitecto municipal Ricardo Bastida, en los que dejó constancia de su paso por Barcelona, donde había cursado sus estudios universitarios y de las enseñanzas de su maestro Domènech i Montaner. Autor también de la Casa Cuna y del almacén de vinos de la Alhóndiga unos años después. También el arquitecto Enrique Epalza proyectó en la primera década del siglo XX el Hospital Civil de Basurto, que en sustitución del antiguo Hospital de Atxuri aplica los nuevos conceptos hospitalarios centroeuropeos de distribución en pabellones, aplicando un lenguaje modernista en el diseño de sus fachadas y cubiertas. El Art Nouveau fue la corriente que se manifestó de forma más temprana, aunque, al igual que el modernisme catalán, no fue la de mayor influencia.
el arquitecto francés Jean-Baptiste Roquy fue su máximo representante a través de su participación en proyectos como el de la ya citada Casa Montero o el Teatro Campos Elíseos. Algunos establecimientos comerciales también adoptaron esta corriente en sus fachadas para reclamar la atención de los viandantes. Por ejemplo, la zapatería Villarejo, construida en 1901, o el local de materiales de construcción de Daniel Basaldúa en 1909, ambos desaparecidos. La corriente que tuvo mayor incidencia y pervivencia en Bilbao fue la secesión, de influencia centroeuropea, que se aplicó a tipologías de uso muy variadas: edificios industriales, equipamientos, viviendas. Se deja sentir sobre todo tras la celebración en Viena del octavo Congreso Internacional 1908, al que acuden algunos arquitectos locales, entre ellos el arquitecto cántabro Leonardo Rucabado, afincado en Bilbao, quien a su vuelta dejará en la ciudad algunas muestras de su paso por la capital austríaca. Los arquitectos y maestros de obra que participaron en esos proyectos fueron numerosos, destacando también, aparte de Rucabado, Severino Achúcarro, Manuel María de Smith, Ángel Iturralde, Mario Camiña, Raimundo Veraza, Calixto Emiliano Amán o el ya citado Ricardo Bastida. El propio Leonardo Rucabado proyectó en 1909 una vivienda para la familia Ocio, en pleno ensanche bilbaíno, inspirada claramente en trabajos del arquitecto catalán Antonio Gaudí, por su torre almenada, sus mosaicos multicolores, sus chimeneas y sus remates de cornisa. Elementos del Parque Güell, del Palacio Episcopal de Astorga o del Capricho de Comillas están presentes sin duda en esta edificación ya desaparecida. También Pedro Guimón realizó un proyecto singular y llamativo para la tintorería Astiguieta en 1905. Otras edificaciones del ensanche, sin que puedan ser consideradas de forma global obras modernistas, incorporaron, sin embargo, elementos parciales del estilo, fundamentalmente en la formalización de sus accesos y portales y en elementos decorativos de sus fachadas. En los últimos años, algunos de estos proyectos, construidos hace ya más de 100 años, han sufrido procesos de rehabilitación y renovación, que en algunos casos han permitido mantener su uso original y en otros, sin embargo, han iniciado una nueva etapa a través de un cambio de uso.
Sí, es cierto. Este edificio de Bilbao, construido en la primera década del siglo XX, se ha conocido y aún hoy se conoce como la Casa Gaudí. Ahora sabemos que sus autores fueron Luis Aladrén, arquitecto de origen aragonés pero afincado en el País Vasco, y Jean-Baptiste Darrocuy, arquitecto francés, y que su denominación original fue Casa para Pedro Montero. Así que ni rastro del genial arquitecto catalán Antoni Gaudí. Pero no seremos nosotros los que despojemos a esta singular edificación de su sobrenombre popular. Faltaría más.